¿Sabía usted que existe la nueva medicina germánica, que tiene leyes, no teorías, a comparación de la medicina alópata, del cual yo soy médico cirujano, que estudié en la Universidad La Salle? En la nueva medicina germánica, descubierta por el doctor Hammer, se explica cómo existe un mecanismo desde el cerebro que provoca desde una gripa hasta un cáncer y cómo resolver este conflicto para que se revierta la enfermedad. De eso se trata este video. No voy a hablar de la historia del doctor Hammer, de cómo descubrió esta nueva medicina germánica, porque ya lo hemos platicado en otros tratamientos. Aquí vamos a explicar, o vamos a hacer en este primer video, porque va a haber varios, en los cuales, ¿en qué bases científicas se apoya esta nueva medicina germánica que es totalmente diferente a la medicina alópata? Si quitamos las enfermedades carenciales por falta de nutrientes o desnutrición, las enfermedades hereditarias, tanto genéticas, obstetricia, que es el nacimiento de un bebé, si quitamos la cirugía, todo lo demás son enfermedades que se producen por el propio cuerpo. Empezaremos a decir que nuestro cerebro no está para enfermarnos, está para curarnos hoy en este momento, o más bien para mantenernos vivos, no mañana ni ayer. Es como su celular o su computadora funciona para este momento. El cuerpo o el cerebro no es capaz de enfermarse por sí mismo, sino por una respuesta biológica. Ya hemos hablado que existen 5 leyes en la nueva medicina germánica. En este video no vamos a hablar de esas 5 leyes, sino en qué se basan esas 5 leyes. Son leyes. Una ley es algo que, si yo dejo caer esto, siempre va a ser la misma respuesta, mientras que una teoría está basada en experiencias, en explicaciones. Por ejemplo, si una persona tiene la enfermedad de un cáncer, dice, bueno, puede ser hereditario, puede ser genético, puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser una serie de causas, pero siempre en la nueva medicina germánica hay una ley matemática. En la alopatía, pues, que es científica, pues se habla de estadística. Si un médico le dice a un paciente, tiene tantas posibilidades de supervivencia con este tratamiento o con esta terapia, pues está hablando de una estadística. Obviamente hubo un estudio previo científico donde un porcentaje se curó y otro porcentaje no se curó. Por lo tanto, la estadística es matemáticas, es científica, pero siempre se le da al paciente una probabilidad de curación. Por ejemplo, si yo doy una aspirina a un paciente, se le quita el dolor de cabeza un rato, 6 horas o 8 horas, por ejemplo. A otro paciente no se le quita y a otro paciente le da un choque anafiláctico. Entonces no se puede prever el qué es lo que va a pasar. Se hacen pronósticos de la enfermedad según la experiencia científica de la ciencia, repito, por medio de estadística. En la nueva medicina germánica eso no sucede. Siempre hay una ley, y la nueva medicina germánica es muy importante que se conozca, que la conozca el paciente, porque está en sus manos la curación con la orientación del médico. Vamos a empezar hablando de que existe una célula que fue unida por un óvulo y un esperma del padre y de la madre. Esa célula tiene organelos, es como un ser humano
en una sola célula, la cual se reproduce, respira y hace todas las funciones de un ser humano. Luego esta célula se empieza a reproducir en el vientre materno, formando un nuevo ser. Va una célula, 2, 4, 8, 16, 32, hasta llegar a ser un ser humano. Pero esta célula forma órganos y estos órganos forman sistemas, sistema respiratorio, digestivo, etcétera. Lo importante es de que queda todas las células controladas por el cerebro, que tenemos que dividirlo en la parte inconsciente y la parte consciente. Aquí lo más importante es la parte inconsciente, porque una de las principios o leyes de la nueva medicina germánica nos habla de que no existen en sí las enfermedades, sino las respuestas biológicas. Vamos a poner un ejemplo. Una persona se traga un alimento descompuesto y lo vomita. Obviamente se está curando con el vómito por órdenes del cerebro que le dio al estómago. También es muy importante mencionar que si el cerebro no entiende lo que es real o simbólico, si es el ejemplo que siempre pongo, que si una persona no traga a su suegra, pues el cerebro detecta como si estuviera en el estómago y va a tener vómito, reflujo o se va a formar una gastritis porque no puede digerir esa situación. Entonces, primero, todas las células del cuerpo, ya sean células, órganos, sistemas, están regulados por el cerebro. Esto pues es obvio, sin cabeza, por así decirlo, pues no funcionaría el cuerpo. El doctor Hammer explica que cuando hay un conflicto psíquico, un conflicto de no puedo digerir, un conflicto de abandono, un conflicto económico, que ese no es el tema ahorita, instantáneamente la psique, el cerebro y los órganos van a actuar instantáneamente. Si habláramos un poco de medicina cuántica, podríamos hablar de que el tiempo no existe, existe el presente, el aquí y el ahora. Y en el momento del shock o del conflicto que desencadena, la madre que se entera de la muerte de su hijo o que al empleado lo corren del trabajo o que le quitan la herencia, en ese momento hay un conflicto, hay un shock que se marca en lo que vamos a ver, impacta en la psique y causa emociones. Instantáneamente se forma lo que se llama un foco de Hammer en una precisa área que controla, por ejemplo, el ojo, el hígado, el riñón, el páncreas, el oído, el estómago, todos los órganos. Dentro de la primera ley de la nueva medicina germánica ya hemos aprendido que debe de haber un shock altamente traumático, inesperado, vivido en soledad, para que se forme una enfermedad o una respuesta biológica, como le llama el doctor Hammer en la nueva medicina germánica. Por otro lado, tenemos un sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal, el sistema periférico, que es para que podamos mover los brazos y tener sensibilidad, y el sistema nervioso neurovegetativo, el simpático que estimula y el parasimpático o vago. El simpático es la fase activa del conflicto y el parasimpático o vago es la fase de resolución de ese conflicto biológico o de lo que llamamos enfermedad. También debemos de entender que cuando ese óvulo fecundado empieza a reproducirse en varias células, se forman tres capas embrioblásticas: endodermo, mesodermo y ectodermo. Y de aquí se derivan todos los órganos. O sea, del endodermo va a haber una lista
de órganos que se van a reproducir o se van a formar del mesodermo, otros órganos diferentes, y del ectodermo, otros órganos diferentes. En el endodermo queda los controladores cerebrales en el tronco cerebral. Aquí el doctor Hammer hizo un mapeo de que aquí están los órganos de supervivencia. Aquí podemos ver en la foto, por ejemplo, que es como un fetí. Tronco cerebral controla los órganos de supervivencia que vienen del endodermo, no de los otros órganos. Luego de esas tres capas del mesodermo se producen otro tipo de controladores de otros órganos diferentes que no tienen nada que ver con el endodermo. Y esos están controlados en el cerebelo, que son los órganos de protección. Y por último, la corteza cerebral viene del ectodermo. Funcionan completamente diferentes. Por ejemplo, cuando hay un problema de conflicto del tronco cerebral, van a crecer los órganos, por ejemplo, tiroides, mama, etcétera, con un propósito biológico. Y eso en la fase simpática. Cuando está la fase curativa, cuando se resuelve el conflicto, entra la fase vagotónica y empieza esto a destruirse. Vamos a ver más adelante cómo es posible que virus, bacterias y otros microorganismos puedan resolver este conflicto o puedan resolver esta enfermedad e involucionarla. Y en la corteza cerebral hay una corteza cerebral, la médula o la corteza, lo que llamamos la materia gris y la parte medular blanca. Aquí están los controladores de supervivencia. No vamos a hablar si es diestro, si es zurdo, si es hombre, si es mujer, etcétera. Pero una célula que se empieza a reproducir como una respuesta biológica, en la medicina alópata se llama cáncer, en la nueva medicina germánica se llama una respuesta biológica que no puede invadir a otros órganos del mesodermo y del ectodermo. Por eso lo que se llaman las metástasis son nuevos tumores, nuevos conflictos. Por ejemplo, una mujer tiene un cáncer de mama porque tuvo un conflicto con un hijo, lo secuestraron o le pasó algo, y empieza una reproducción biológica para producir más leche, para amamantar a la cría, igual en los animales. Y si después le dan un diagnóstico que es un impacto emocional, le da un nuevo tumor en el pulmón, un shock de miedo a la muerte, pero no existe una mama creciendo en el pulmón, o sea, no puede viajar, nunca se ha visto una célula tumoral que viaje por la sangre y se implante en otro órgano y se transforme en ese órgano. O sea, si tomamos una biopsia de pulmón, pues va a haber células de pulmón, y si tomamos una biopsia de mama, va a haber células de mama, pero no hay próstatas creciendo en los huesos, son tumores o son tumores de hueso. Si hay una célula de tumoral de hígado, no puede estar en el cerebro, no existe cáncer cerebral, existen tumores cerebrales, a menos que sean, entre paréntesis, de la glía, de otras células que no son precisamente las neuronas. En la nueva medicina germánica se explica muy bien y se puede diagnosticar por medio de
ver cuál es el conflicto y resolver ese conflicto, o tomar una tomografía axial computarizada sin medio de contraste para ver dónde impactó el foco de Hammer. Ya hemos hablado que cuando está activo se ve un círculo en el, ya sea en el endodermo, mesodermo o ectodermo de los controladores, el tronco cerebral, cerebelo o la corteza cerebral. Y cuando ya está curado la persona, eso ya no está en un círculo, sino está en una masa blanquecina ya curada. Por eso se puede diagnosticar desde la tomografía axial computarizada sin medio de contraste. Y también, obviamente, cualquier médico puede diagnosticar la enfermedad con ultrasonidos, con varios estudios de laboratorio, con un PET scan, etcétera. O sea, el diagnóstico en la nueva medicina germánica es psique, cerebro y órganos. Es muy importante comprender que en cada célula del cuerpo tenemos microorganismos. Tenemos más microorganismos que células del cuerpo y no hay infección. O sea, el cerebro controla hasta las bacterias del cuerpo, las cuales son necesarias para la curación, o sea, se activan en la fase vagotónica. Todos los síntomas o la mayoría de los síntomas, como el 80%, ya están en fase curativa. Cuando el paciente viene con la fiebre, con el vómito, con la diarrea, ya está en la fase curativa. Entonces, las bacterias nos ayudan a la curación. Hay que tratar el conflicto emocional. Si se resuelve el conflicto emocional, el paciente se cura. Hay veces que sería no tema de este video, de que hay ocasiones en que no es recomendable resolver el conflicto, porque en la fase curativa puede dar un infarto. Entonces es mejor dejarlo al paciente sin resolver el conflicto, pero eso lo tiene que decidir el médico y aconsejarle al paciente. Y si hay la fase curativa, ya hemos hablado que hay una epicrisis, es aquí en esa epicrisis donde se presentan las crisis de convulsión, se llama crisis epiléptica o epileptoide. Puede haber infartos, es cuando viene el asma, etcétera. O sea, el cerebro controla todo el cuerpo. Voy a poner un ejemplo. Un hombre ve a una chica con poca ropa, está llegando la información emocional al cuerpo y el cerebro activa la función reproductora y puede producir una erección. O sea, todo el cuerpo está reaccionando gracias al cerebro, está controlando el corazón, la respiración. O sea, repito, nos está manteniendo vivos en este momento, no mañana, no ayer. Entonces, todas las enfermedades o lo que llamamos enfermedades son respuestas biológicas cuando hay un conflicto instantáneo en la psique, en el cerebro y los órganos. Respecto a las enfermedades infecciosas, pues siempre me dicen, doctor, mi médico me dijo que tengo baja de defensas. Existe una septicemia donde hay una infección generalizada y aquí hay que tratarlo con medicina alópata. Pero si yo tengo una infección en un dedo, es que me bajaron las defensas. Tengo problemas de vías respiratorias, me bajaron las defensas. Tengo un problema en un pulmón, me bajaron las defensas. La baja de defensas se llama SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida del sistema inmunológico. O sea, las defensas principalmente son los glóbulos blancos, los linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, etcétera. Entonces, estos están circulando en la sangre y
Cuando hay una respuesta biológica, pues solamente va a interactuar en una parte del cuerpo, por ejemplo, las amígdalas, va a haber una infección que es, repito, en la fase vagotónica, en la fase curativa, y hay que atenderla, pero no matando directamente las bacterias, sino cuando terminen las bacterias, por órdenes del cerebro, de comerse toda la parte que creció, va a destruir toda la toxicidad, las bacterias muertas. O sea, las bacterias son toxicófagas, se comen las toxinas y barren todas las células muertas y el paciente se cura. Pero hay que saber resolver el conflicto emocional. Existen varias terapias. El doctor Hammer no nos dejó una lista de cómo resolver el conflicto porque es individual. Cada paciente responde diferente ante diferentes o ante el mismo conflicto emocional o shock emocional. Repito, la nueva medicina germánica, pues no vamos a tratarlo en traumatología. Si yo me fracturo, voy al hospital. Si se me rompe el apéndice, voy a un hospital. La obstetricia, el nacimiento de un bebé, pues no se trata en la nueva medicina germánica, ni las enfermedades genéticas en un síndrome de Down o en una hemofilia, pero sí en todas las demás enfermedades o respuestas biológicas. En resumen, en la medicina alópata se trata con medicamentos para bloquear los síntomas, antidiarreico, antivómito, antifiebre, antidolor, antihistamínico. Y yo le digo a los pacientes, su médico le dijo cuál es la causa de su enfermedad o de su cáncer. No, me dice que puede ser hereditario, genético, que puede ser una bacteria, un virus, no sé, pero vamos a tratarlo con quimioterapia, con radioterapia, extirpando el tumor. Si yo tengo un tumor en la mano y me cortan la mano, pues no me curaron el cáncer. Hay que ver la causa y la causa sí se ve en la nueva medicina germánica. Entonces, esto es una pequeña introducción a la nueva medicina germánica. Ya hablamos de las capas embrionarias, ya hablamos de la psique, el cerebro y los órganos, ya hablamos de la función de las bacterias, mientras que en la nueva medicina germánica vamos a tratar resolviendo el conflicto. Yo, yo en especial, pues me apoyo en el cuerpo. Primero busco el conflicto, le aconsejo al paciente cómo resolver el conflicto porque hay buenos y malos médicos y hay buenos y malos pacientes. El paciente tiene que tomar decisiones y en la parte física es muy importante pues resolver ese problema en lo que se cura. Yo lo hago con terapia neural, homeopatía, herbolaria, desintoxicando con lavados colónicos, con nutrición, etcétera. Muchos que estudian o especialistas que no estudian con el doctor Hammer, yo sí lo conocí, dicen o comentan que no se deben de usar otras terapias. Yo quisiera decirle a estas personas y muchos que no son médicos, que les llega un infartado y pues hay que atenderlo en ese momento. Hay que tratar su asma, hay que tratar eso que está habiendo, esa ulceración, ese sangrado. O sea, hay que actuar como médicos y si es necesario, pues apoyarse eh, en la alopatía con algún medicamento. El dolor puede ser muy fuerte. El doctor Hammer en un cáncer dice no tomen morfina porque la morfina altera la mente y ya no es posible resolver el conflicto porque la solución de su conflicto está en manos del paciente, no del médico. Muy bien amigos, espero les haya gustado este video. Si gustan suscribirse, pedir notificaciones a YouTube, darle like y ya seguiremos hablando en este canal
de la nueva medicina germánica, de los conflictos que provocan las enfermedades, toma de conciencia. En esa toma de conciencia, pues yo les enseño a los pacientes a quitar la culpa, la ansiedad, la depresión, la vergüenza, elevar el nivel de conciencia, comprender para perdonar y muchos consejos prácticos que pues es muy importante que el paciente se libere de todas esas cuestiones emocionales. Muy bien amigos, nos vemos en el siguiente video.